Buenas a todos. Que Dios les bendiga y gracias por querer escuchar lo que un servidor quiere enseñar sobre la palabra de Dios. Anteriormente les hablé de la conducta apropiada para encontrar la verdadera Iglesia de Dios. Resumiendo brevemente, es la disposición de no dejarse engañar, conociendo la voluntad de Dios, con el estudio bíblico. Recargo esto último, porque es importante, sabiendo que hay muchos habladores que utilizan sofismas muy bien entrelazados, engañando a personas que no estudian las Santas Escrituras. Por tanto, sabiendo que hay infinidades de iglesias y que solo Cristo fundó una sola iglesia, es decir, una sola iglesia es la verdadera. Recordando lo que dijo Pablo a los Corintios, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Solo hay una enseñanza, o evangelio, y está escrito, y sabemos dónde se encuentra esta doctrina. Sabemos que se encuentra en la palabra de Dios. En esta ocasión, para este estudio, voy a utilizar una Biblia católica, concretamente la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, edición popular, del año 2012, donde en su primer párrafo de la presentación dice así: la Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Benedicto XVI. En Internet podemos encontrar muy buenos comentarios y vídeos demostrando históricamente que la Iglesia Católica es una de las tantas iglesias en el mundo que practica el error. Por tanto, es una iglesia falsa que no fue fundada por Cristo. Ahora vamos a ver con unos cuantos ejemplos sencillos, básicos, lo que dice su propia Biblia, la versión de la Conferencia Episcopal Española, contradiciendo su doctrina. Su misma Biblia contradice su misma doctrina. Aconsejo que comprueben su contexto. Hay muy buenas personas que practican esta doctrina falsa y son engañadas, y no se dejan convencer por la verdad. Respecto a esto, es lo que dice esta versión. Pero antes, amigo oyente, si es usted católico y no tiene intención de cambiar de doctrina, ni de saber la verdad bíblica, corte este audio, córtelo y no siga, pues se puede sentir lastimado y aún más, no va a reconocer la verdad de Dios. Así dice en 1 de Timoteo 4, versículos del 1 al 2. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y enseñanzas de demonios, inducidos por la hipocresía de unos mentirosos que tienen cauterizada su propia conciencia. Los últimos tiempos son los que estamos viviendo. Y hay quien será engañados y tendrán la mente tan quemada y cargada de la falsa doctrina que no admitirán otra. Sin embargo, el Señor dice en 1 de Timoteo 2:4 que quieren que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que estudiemos la Biblia. La verdad es Cristo, la salvación está en Él. Y la verdad está escrita. Cristo es nuestro mediador. Por Él fue quien murió
por la humanidad y da su gracia a todos aquellos que se acerquen a Él por medio de la obediencia al Evangelio. Hebreos 5 del 8 al 9. Dice así: y aun siendo hijo aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Cristo fue obediente en todo, haciendo la voluntad de Dios, y sólo Él nos libra del sufrimiento eterno si somos obedientes. No según el hombre, no según lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios. Esta doctrina falsa, esta doctrina del catolicismo, enseña que María es mediadora, cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Vemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo. María no murió por nosotros. María no es mediadora. La Biblia no lo dice. El hombre se lo ha inventado. La palabra de Dios es fácil de entender. Es el hombre que lo hace difícil. Es el hombre que lo hace complicado. El hombre desobediente se ríe de la palabra de Dios. Esta versión católica vuelve a contradecir las enseñanzas diabólicas de la falsa doctrina católica. María tuvo más hijos, y lo vemos con toda claridad en Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. La palabra del texto griego prototokos, traducida como primogénito, no aparece en Mateo 1:25. En definitiva, Lucas aclara que María tuvo a Jesús como primer hijo, pues primogénito es lo que significa hijo que antecede a los demás, cosa que el catolicismo contradice. En esta versión católica, en su nota de Lucas 2:7, dice que no se aplica a Jesús de que María tuviera más hijos. Amigos oyentes, nadie tira piedras sobre su propio tejado. La verdad solo hay una, y está escrita. Tan sencillo es la cosa que el catolicismo lo hace difícil, lo hace engañoso. Entonces podremos afirmar que Dios no miente. Por supuesto, Dios no miente. La doctrina católica es la mentirosa y de ningún modo puede ser la verdadera Iglesia de Dios. Leamos en esta versión en Mateo 13:55 al 56. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? La Iglesia debe ser columna y baluarte o fundamento de la verdad. Es decir, debe defender las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas que Dios nos muestra en su palabra. Y esto es lo que dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 3:15. La Iglesia que va en contra de la enseñanza bíblica no puede ser
la verdadera Iglesia de Dios. La palabra griega adelphos, de Mateo 13:55, traducida en hermanos, significa hijos varones de la misma madre. Sí, amigos oyentes, María tuvo más hijos, aparte de Jesús. Cosa lógica en aquel tiempo, que un matrimonio tuviera varios hijos, que un matrimonio tuviera sus relaciones. Cosa que el catolicismo no comparte con la palabra de Dios. La misma palabra griega aparece en 1 Corintios 9:5 y Gálatas 1, versículo 19. Concluyendo este punto, la doctrina católica lleva años defendiendo, siglos defendiendo, la virginidad de María, cosa que la Biblia contradice. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A Dios o a los hombres? Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, versículo 29. María no es mediadora, en absoluto, en ningún caso. Ya leímos 1 Timoteo 2:5. Jesús es el único mediador. Dios no escucha a la persona que dirige las oraciones a María. En absoluto. El hombre se engaña a sí mismo. Es una falsedad que lleva a la persona a la perdición, a no encontrar a Dios. María fue una persona bendecida por Dios, en el sentido de ser la madre del Salvador. Y ella cumplió su cometido. Lo demás está de más. Veamos un punto más del catolicismo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que residen en Acaya. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, a los fieles en Cristo Jesús. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que residen en Filipos, con sus obispos y diáconos, etcétera, etcétera. Pablo llama santos a personas vivas, a cristianos vivos. Estas personas son llamadas santas por la inspiración del Espíritu Santo. Sin embargo, la doctrina católica, una vez más, va en contra de la palabra de Dios. El catolicismo hace santos a personas muertas. Los santos son personas vivas que han dejado atrás la forma de vivir pecaminosa y son seguidores de Cristo, simplemente. Como vemos, la palabra de Dios se defiende por sí sola, de tanta falsedad. Hay muchísimos casos más donde la Biblia demuestra que el catolicismo no es la verdadera iglesia. Continuaremos en otra ocasión. Nada más por hoy. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día. Gracias.